Bien, vamos a abrir, hermanos, la lección número 19. Gloria a Cristo, aleluya. Lección 19, hermanos, vamos a dar lectura ahí en Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Alternadamente leemos estos cuantos versículos, hermanos, y damos ahí principio. Lección 19, mantengamos sagrado el matrimonio. Es el tema en esta mañana, mantengamos sagrado el matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 18 al 24. Vamos a leerlo alternadamente estos versículos para dar principio en esta mañana. Gloria a nuestro Dios. Génesis 2, del 18 al 24. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Gloria a nuestro Dios. Dice la palabra ahí en 2:18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Bendito Dios, en esta mañana venimos delante de tu presencia, buscando la guianza primeramente de tu Espíritu Santo, Padre. Que podamos, Señor, entender, que podamos captar el mensaje en esta mañana y que podamos ser hacedores de esta palabra y no tan solamente oidores. En este momento, Padre, nos ponemos en tus manos y que tu Espíritu Santo sea el que administre. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos, en esta mañana. Mantengámonos sagrado el matrimonio. Es el tema en esta mañana. La verdad central dice: el matrimonio se define en la Escritura como una relación comprometida entre un hombre y una mujer para toda la vida. Es el tema, hermanos. El matrimonio se define en la Escritura como una relación comprometida entre un hombre y una mujer para toda la vida. El texto dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Es el tema en esta mañana, hermanos, que el escritor ha puesto, hermanos, aquí para esta mañana. Así que vamos a ver de qué manera esta palabra viene a ministrarnos a nuestra vida. Amén. Para empezar, dice claramente la palabra: Dios dispuso en el matrimonio fuera un compromiso de toda la vida entre marido y mujer. ¿Qué es lo que dice? Dios dispuso el matrimonio fuera un compromiso de toda la vida entre marido y mujer. Al principio de la historia dice: la caída de la humanidad contaminó lo que Dios creó como una hermosa relación. Y esto lo podemos ver hoy en nuestros días, hermanos. El alto nivel de divorcios que se encuentran hoy en estos últimos años. Un nivel muy alto, hermanos. Y es lo que el enemigo quiere destruir. Las familias, los matrimonios. ¿Por qué razón? Porque así destruye la iglesia. Recuerde, ¿qué fue lo que Dios formó primero? La familia, el hogar. Entonces el enemigo viene a destruir las familias, a destruir los hogares, para después destruir la iglesia. De esta manera es como el enemigo se instruye o se mete, hermanos, en los hogares para destruirlos, y después destruye la iglesia.
Y esto lo estamos viendo en estos últimos años, hermanos. Ministerios, pastores, líderes se han desbaratado. ¿Y quién viene a ser destruida? La iglesia. ¿Cuántas iglesias hemos visto destruidas por la razón de que un matrimonio se desbarata? ¿Quién es los que viene a ser heridos? El pueblo. Y esto es lo que el enemigo quiere. Por eso en esta mañana dice: al principio de la historia, la caída de la humanidad contaminó lo que Dios creó como una hermosa relación. A una lectura más somera del Antiguo Testamento mostrará ejemplos de personas que desobedecieron los mandamientos de Dios en esta área. Sin embargo, Dios es fiel, Dios es misericordioso y es amoroso. Él todavía hoy tiene en alta estima la santidad del matrimonio. Hasta el día de hoy, al mirar las escrituras en esta lección, veremos que su plan para el matrimonio no ha sido alterado. El plan sobre el matrimonio no ha sido alterado. Sigue siendo el mismo que Dios planeó desde el principio. Que el hombre desobedezca, que el hombre no cumpla, que el hombre no haga conforme la palabra es otra cosa. Pero Dios lo ha establecido. La palabra de Dios define al matrimonio y da instrucciones sobre cómo debería vivir. Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todo el matrimonio. Es lo que nos dice Hebreos 13:4. Honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla. Pero a los fornicarios, a los adúlteros, los juzgará Dios. Dios no ha cambiado de opinión sobre el matrimonio. No importa lo que la cultura acepte o diga. Como creyentes somos llamados a vivir según los estándares de Dios y no los del mundo. Esto es, hermanos, un tema serio, especialmente en estos últimos tiempos. Es un tema serio, hermanos, hoy en estos últimos tiempos. La gente, el pueblo se ha apartado, el pueblo se ha alejado, el pueblo no quiere buscar de Dios. Y aún vemos tiempos difíciles que están pasando y ni aún así buscamos de Dios. Este es, hermanos, lo que Dios nos está llamando a mantenernos firmes en lo que hemos creído. Que busquemos la manera, hermanos, de reconciliar nuestra vida con Dios. La mayoría, hermanos, no quiere ayuda. La mayoría no busca el consejo. La mayoría no busca la manera de restaurar su vida con Dios. Simplemente quiere vivir el momento, quiere vivir el tiempo sin acordarse que un día Dios nos traerá a cuentas. El primera cita, Génesis 2:18, que dice: y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viviesen como los había de llamar. Y todo lo que Adán llamó, los animales vivientes, ese es su nombre. Pero dice el 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de las costillas que Jehová, y la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dando que el ser humano fue criado a la imagen de Dios, no debía sorprendernos que necesitamos compañía. Mire, ¿qué fue? ¿O de qué manera habla desde el principio? Cuando Dios habla, ¿qué dice? Hagamos. Cuando dice hagamos, no estaba solo. Ahí había alguien con él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Ahí estaba Jesús. Ahí estaba el Espíritu Santo con él. Por eso dice, desde que el ser humano fue criado a la imagen de Dios, no debía sorprendernos que necesitamos compañía. Como señal, muchos eruditos cristianos con la expresión hagamos en Génesis 1:26 es una referencia a la doctrina de la Trinidad. Dios estaba acompañado con Jesús y con el Espíritu Santo. El compañerismo del Dios Trino refleja en la necesidad de comunidad y compañerismo. Esto es el problema del hombre. No busca, hermanos, el compañerismo, no busca la comunión. En los seres humanos creados a la imagen de Dios tiene que haber esa comunidad y ese compañerismo. Y el hombre lo rechaza. El hombre quiere vivir a su manera. El hombre se esconde. Desde el principio, hermanos, el hombre se ha escondido de Dios. Dios siempre ha buscado al hombre y el hombre se esconde. ¿Por qué se esconde? Porque no está haciendo las cosas conforme lo que Dios ha mandado. El hombre siempre se esconde porque no está haciendo las cosas conforme lo que Dios nos ha prescrito en su palabra. El hombre no quiere buscar de Dios. El hombre siempre se ha escondido. Los animales que Dios crió no satisfacieron la necesidad de compañía de Adán. La palabra ayuda. Esta palabra dice ayuda. Aquí no es un término degradante. De hecho, también se usa para describir a Dios como nuestra ayuda. Dios formó un ser similar a Adán para que fuera su compañera, su ayuda. Y a veces no hemos aprendido a apreciar la ayuda que Dios nos ha dado. Por eso dice, la palabra ayuda aquí es un término degradante. No es un término degradante. De hecho, también se usa para describir a Dios como nuestra ayuda. Dios formó un ser similar a Adán para que fuera su compañera. La formación de Eva, de una de sus costillas, de Adán, apunta a la unidad de la raza humana. También revela la intimidad que Dios quería entre el hombre y la mujer. En el matrimonio, Adán y Eva debían caminar por la vida uno al lado del otro, apoyándose mutuamente con las cualidades y fortalezas únicas que el Dios lo crió. ¿Para qué? Apoyarnos. ¿Para qué? Mutuamente. Ayudarnos mutuamente para trabajar juntos, para caminar juntos. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? Cuando alguien estira más que otro, la carga es más pesada para uno de ellos. Cuando uno trabaja y estira y el otro nomás va sobrellevando la carga, no es lo mismo a estirar los dos juntos, a caminar juntos. Esto es lo que Dios ha formado entre el matrimonio. Mantengamos sagrado el matrimonio. Dios estableció el matrimonio para que viviéramos apoyándonos mutuamente, ayudándonos mutuamente, respaldándonos mutuamente. Hoy en nuestros días, hermanos, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, ya con lo tuyo lo que tú quieras, yo con lo mío lo que yo quiera. No, es un compañerismo, es tu compañera, es parte de ti, que dice claramente, por tanto, dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne, no dos. Y esto es lo que el hombre no entiende hoy en nuestros días. Claramente, lo que Dios ha establecido, lo que Dios ha puesto, hermanos, es algo para que la familia viva feliz. Pero sin embargo, nosotros con nuestra mala cabeza desbaratamos lo que Dios ha hecho hermoso. Recuerden, formó el huerto del Edén sin pecado, limpio. Pero había algo ahí, hermanos, que claramente le dijo al hombre: el día que comas de ese árbol vas a morir.
Dios se lo advirtió y el hombre no creyó. El hombre no obedeció. Dios, hermano, ha establecido y ha hecho todo para que vivamos una vida agradable y buena delante de Él. Pero el hombre siempre quiere probar algo más. Aquí le dicen: no tomes de ese huerto, no tomes de ese fruto, porque el día que lo comas vas a morir. Y llegó el momento que hubo alguien que le ofreció. Cuando Dios le dijo que no, el hombre como quiera lo hizo. Por eso es necesario que aprendamos a vivir conforme lo que Dios ha establecido para nosotros. No conforme lo que mi carne desea, no conforme lo que mi cuerpo desea, que Dios ha establecido para nosotros. Esto es lo que Dios quiere hablarnos en esta mañana. El Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 1 al 9, dice la palabra. Mateo 19, del 1 al 9 dice: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, dice, se alejó de Galilea y fue a la región de Judá, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grande multitud y lo sanó ahí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió y le dijo: ¿no habéis leído que lo que hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no soy llamados, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijo: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, también adultera. De esta manera les contesta a los fariseos. ¿Qué nos dice el escritor? Los fariseos desafiaron a Jesús. Los fariseos comenzaron a interrogarle, y Jesús le da sobre el tema del matrimonio y el divorcio. Él dirigió la atención de ellos en el relato en la escritura de cómo Dios unió al hombre y a la mujer uno solo. Jesús señaló que Dios tenía la intención de que la relación matrimonial durara para toda la vida. Y hoy, ¿qué, hermanos? Dura meses, dura años. Yo puedo ver hoy en estos días, hermanos, la estadística tan alta de los divorcios, que aún personas, hermanos, de edad 70, 75, 80 años se están divorciando. Escúcheme, personas que han vivido más de 50 años de matrimonio se están divorciando hoy en estos últimos tiempos. ¿Hasta dónde ha venido, hermanos? ¿Y sabe qué? Viene destruyendo esta familia, este matrimonio de 50 años de casados. Y toda la familia, hermanos, son lastimados. Y algunos de ellos comienzan a renegar en contra de Dios. Y Dios no es culpable. El hombre toma su propia decisión. Dios nos ha dado ese libre albedrío para decidir y tomar decisiones. Pero ¿cuánto realmente estamos buscando la voluntad de Dios?
buscando que Dios nos dirija, que Dios nos guíe. El hombre se está dirigiendo, hermano, por lo que está viviendo el presente. Y se está olvidando de toda una vida. Por eso dice la ley. Dios unió al hombre y a la mujer uno solo. Jesús señaló que Dios tenía la intención de que la relación matrimonial durara para toda la vida. La ley incluía una provisión de divorcio, pero solo como una concesión a la dureza del corazón causada por el pecado. Cuando el hombre, hermanos, está en el pecado, en la desobediencia. Pero yo quiero que veamos, hermanos, cuando el hombre está en el pecado, en la desobediencia, yo lo miro, pues normal. No conocen de Dios, no hay temor de Dios. Se casan, se descasan, se vuelven a casar y se vuelven a descasar y se vuelven a casar y se vuelven a descasar. Hacen lo que quieren porque no temen a Dios. El problema es el que conoce a Dios, el que conoce la palabra, el que ha conocido lo que Dios ha establecido y como quiera lo hace. Este es el problema. Alguien que conoce a Dios, alguien que teme a Dios y como quiera lo hace. Ahí está el problema. Aquel que teme y conoce lo que Dios ha establecido. Por eso dice, la ley incluye una provisión para el divorcio, sí, pero solo como una conciencia a la dureza del corazón causada por el pecado, por la maldad. En ese momento, dos escuelas de pensamiento dominaban el debate sobre el tema del matrimonio y el divorcio. Un grupo sostenía que el único motivo de divorcio era la infidelidad. El otro grupo tenía una opinión del divorcio por cualquier causa. Uno solamente por la infidelidad y el otro grupo por cualquier causa. Los fariseos esperaban que Jesús respondiera de una manera que le hiciera perder el apoyo del grupo con el que su respuesta no estuviera de acuerdo. ¿Qué es lo que querían hacer los fariseos? Que el grupo que seguía a Cristo se derrumbara, se desbaratara. Andaban de una manera de destruir. Esto siempre ha sido, hermanos. Los problemas, las dificultades son para destruir. Y nosotros, hermanos, tenemos el derecho de pararnos firme en lo que hemos creído, donde Dios nos ha plantado, que la decisión que hemos tomado, servirle, obedecerle, seguir adelante, sobre todas las cosas, siempre cumpliendo con lo que Dios ha establecido, no con lo que yo quiero, lo que Dios ha establecido. Los fariseos esperaban que Jesús respondiera de una manera que le hiciera perder el apoyo del grupo con el que su respuesta no estuvieran de acuerdo. Jesús enfatizó que la intención de Dios es que el matrimonio sea un compromiso por vida. Cuando un hombre o una mujer dejan su familia, es para formar una nueva familia. En la sociedad, el matrimonio tiene un componente civil que aborda asuntos legales y asuntos sociales, y un componente moral que refleja la naturaleza sagrada del matrimonio y se expresa en la fidelidad al cónyuge, al esposo o a la esposa. Se centra en la fidelidad a su compañero o a su compañera. Los cristianos no están exentos de matrimonios rotos. Escúcheme. Sin embargo, aún en casos de infidelidad,
no se ordena el divorcio. El deseo de Dios se redime a las personas de su pecado y restaurar lo que el pecado ha roto. De restaurar lo que está destruido. ¿A qué vino Dios? A buscar y a salvar lo que ya estaba perdido. Él vino a restaurar lo que estaba desbaratado. El profeta, hermanos, que va y toma a una mujer adúltera para casarse con ella. Y después de casados vuelve a su pecado y él va y la busca. Dios le exige que la perdone. La quiere renovar, la quiere restaurar. Ese es el propósito de nosotros como iglesia. Buscar de restaurar lo que está destruido. Por eso dice, el deseo de Dios es redimir a las personas de sus pecados y restaurar lo que el pecado ha roto. Porque ¿quién ha destruido la familia? El pecado, hermanos. ¿Quién ha destruido los matrimonios? El pecado. Y es lo que Dios quiere que reconstruyamos, lo que Dios ha formado. Y el enemigo ha venido a destruir. Él quiere que vengamos a reconstruir lo que el enemigo ha destrozado. A medida que interactuamos con aquellos que están pasando por problemas matrimoniales o lidiando con la escuela de un divorcio, la compasión, la misericordia debe guiarnos en vez de la condenación y el juicio. Porque nosotros no condenamos. Nosotros no juzgamos. Eso le pertenece a Dios. Ese le pertenece a Él. Nuestro trabajo es reconstruir aquello que está desbaratado. Tratar de reconstruir lo que el enemigo ha roto. Ese es nuestro trabajo. Es de igual manera, hermana, la persona que se separa de Dios, la persona que se aleja de Dios, si ha roto ese compromiso, ese matrimonio entre el hombre y Dios, ¿qué tenemos que hacer? Orar, interceder por aquellas personas que se han separado. ¿Cómo habla, hermanos? Al profeta Jeremías sobre Israel, hablando de que Dios se ha divorciado del pueblo. O el pueblo más bien se ha divorciado de Dios. Porque ha habido una ruptura en la relación con Dios. Y eso es lo que pasa en las familias. Hay una ruptura, hermanos, que hay que reconstruir, que hay que arreglar. Todo eso que el enemigo ha desbaratado es nuestra responsabilidad, nuestro trabajo de reconstruir. Por eso dice, los cristianos, el deseo de Dios es que el cristiano sea redimido, redimir a las personas de su pecado, restaurarlos, lo que el pecado ha roto, lo que el pecado ha destruido, lo que el pecado ha tratado de derrumbar. Es lo que nosotros tenemos que interceder a Dios para reparar aquella ruptura, para reconstruir aquello que está roto. Es lo que nos está diciendo el escritor. A medida que interactuamos con aquellos que están pasando por problemas de divorcio o en matrimonio, o lidiando con la escuela de un divorcio, la compasión, la misericordia debe guiarnos en vez de la condenación y el juicio. Pero ¿qué es lo que hace la iglesia? Juzgarlos, enjuiciarlos, cuando ese no es nuestro trabajo. El trabajo es tratar de reconstruir. Pero el enemigo usa esta manera para que la iglesia se separe, se aparta, se divida, se destruya. Y es lo que el enemigo quiere hacer con la iglesia: destruirla, acabarla. Cuando usted y yo tenemos que aprender a reconstruir lo que el enemigo ha destruido. Efesios capítulo 5, versículo 31 dice:
Efesios 5:31 dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Escuchen. De esta manera habla el apóstol Pablo cuando dice: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pero dice: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Dice también la palabra. 6:18 dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 7. En cuanto las cosas que os escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Por causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración y volver a juntarnos en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Los cristianos debemos de comportarse de una manera que honre a Dios, dice el escritor, porque le pertenecemos por completo, espíritu, alma y cuerpo. Escuchen, usted y yo le pertenecemos a Dios en espíritu, en alma y en cuerpo. Todo es de Él, hermano. No solamente nuestra alma. La Biblia dice que le pertenecemos en espíritu, alma y cuerpo. La intención de Dios era para que satisfaciéramos nuestras necesidades a través de la intimidad con nuestro cónyuge y practicar, dice, el autocontrol en la área de la vida que honre a Dios. Esto es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios, y enriquecer las relaciones en el matrimonio. Pablo confrontó los conceptos erróneos que tenían algunos creyentes de Corintios respecto a su sexualidad. No veían el componente espiritual en la actividad, pensando que solo involucraba el cuerpo físico. Lo que el cristiano hace con su cuerpo honra o deshonra a Dios, porque el cuerpo, dice, es el templo del Espíritu Santo. Amén. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. El pecado sexual también puede causar un gran daño al cuerpo y las relaciones. La infidelidad destruye la confianza, la intimidad, debilitando la base de las relaciones matrimoniales. ¿Qué es lo que viene a destruir? La infidelidad viene y destruye falta de confianza y viene a debilitar la relación en el matrimonio. Esto es lo que el apóstol Pablo le habla a los corintios, porque ellos, hermanos, tenían un pensamiento que el cuerpo podía hacer lo que quisiera con su cuerpo. Por eso les enseñó que el cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo, donde viene a morar en nuestro cuerpo. A su tiempo
El espíritu, el alma vuelven a Dios y el cuerpo vuelve a la tierra, pero le pertenecemos en espíritu, alma y cuerpo a nuestro Dios. Dios proveyó para la expresión saludable de la sexualidad a través del matrimonio. Si bien Dios permite a algunas personas permanecer solteras, la mayoría de las personas no tiene el don de celibato, por lo que debería casarse. Dentro de las relaciones matrimoniales se satisface las necesidades, por lo tanto, del esposo como la esposa. La intimidad debe fortalecerse en las relaciones matrimoniales. Por eso digo, hay personas, hermanos, que se quedan solteras, pero es algo, hermanos, que tiene que ser el don de Dios. Pero como dice el apóstol, si no tienes el don, es mejor casarte y no quemarte. De esta manera. ¿Por qué? Porque vas a cometer adulterio, vas a cometer fornicación, y esto es el pecado delante de Dios, que viene a contaminar y que viene a destruir familias, hogares. Todos nosotros podemos ver cuántas familias, cuántos matrimonios han sido destruidos, han sido rotos, y que la consecuencia: destrucción de familias, hermanos. Que si no buscan de Dios, esas vidas se pierden. Cuán importante es que nos acerquemos a Dios confiadamente, buscando que Él venga a sanar, que Él venga a restaurar todas esas heridas que están a veces en nuestro corazón. Podemos vivir una vida, pero nunca hemos perdonado. Y Dios quiere que aprendamos a perdonar. Dios quiere que perdonemos todo aquello, hermanos, que está estorbando para servir a Dios con libertad. Hay muchas personas, yo le digo, hermano, hay muchas personas que han pasado por divorcio y la familia se siente todavía herida, se sienten lastimadas y no han aprendido a perdonar. Tenemos que perdonar para que Dios venga y restaure completamente nuestra vida y podamos vivir una vida feliz, agradando a nuestro Dios. Yo le digo, muchas familias han pasado por esto y les sigue doliendo. Y esto es lo que el enemigo quiere, seguir perturbando para que no disfrutes una vida en Cristo. Y tenemos que aprender a perdonar. Tenemos que aprender a arrancar ese rencor, arrancar estas heridas, arrancarlas. Que Dios venga y sane completamente para servir a Dios con libertad. Esto lo vemos en la iglesia hasta en estos días, hermano. Familias que siguen guardando aquí en el corazón heridas del pasado, que hay que sanar, hay que cicatrizar esa herida. Mire, Dios cuando perdona dice que lo sepulta en lo profundo de la mar y se olvida. Nosotros decimos que perdonamos, pero que hay cada y cuando que se ofrece, se lo echamos en cara. Y eso no es perdonar. Eso no es perdonar. Dios se olvida y se olvida para siempre. Tenemos que aprender a sacar todo eso que está hiriendo, hermano. Hay muchas almas heridas, hay muchas personas heridas dentro de la iglesia, lastimadas y no han querido perdonar el error, lo roto por Satanás sobre las familias, y Dios tiene que hacer una obra en nosotros para poder sacar todo aquello que nos está corrompiendo, hiriendo o comiendo nuestro interior. Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 27, dice la palabra. 5:27 dice: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es
que se pierda uno de tu miembro y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Y si tu mano derecha te ocasiona de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tu miembro y no que todo el cuerpo sea echado en el infierno. Para permanecer puros en el matrimonio es necesario guardar el corazón, hermanos. Para permanecer puros en el matrimonio hay que guardar necesario guardar el corazón. Esto requiere paso deliberado y la sana resolución del creyente de protegerse de las tentaciones sexuales. ¿Qué dice? En Mateo 5, 29 al 30, Jesús usó una hipérbole. Es lo que es esto, hermano. Una hipérbole es lo que dice: por tanto, si tu ojo derecho, pero si digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciar, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Esto es una hipérbole para enfatizar el peligro de dejar llevar por la tentación de pecar. Por eso dice: si bien dichas normas de Dios son necedades para el mundo, debemos aceptar la advertencia de la Biblia acerca de la naturaleza destructiva del pecado, y particularmente los pecados sexuales. Es lo que dice Proverbios 7:1 al 27, Corintios 6:18 al 20. Jesús enseñó que las acciones pecaminosas son resultado de lo que hay en el corazón del hombre, de lo que hay en el corazón de la persona. ¿Qué dice la palabra? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay aquí, hermano, lo que transmitimos al corazón es lo que hacemos. Usted mire de qué manera actúa una persona, de qué manera reacciona o hace o vive una persona por sus hechos. Conocemos lo que hay en su corazón. Por su manera de ser, sabemos lo que hay en su corazón. Por eso dice, Jesús enseñó que las ocasiones pecaminosas son resultados de lo que hay en el corazón de una persona. Los mandamientos de Dios abordan tanto las acciones pecaminosas externas como los pensamientos pecaminosos internos. ¿Qué es lo que hace, hermanos? El hombre piensa y después actúa, lo medita y después lo hace. Esto es lo que habla Dios. En Mateo, Jesús advirtió tanto contra el efecto de adulterio como la lujuria que conduce a esto. Luego instruyó a evitar aquellos que nos atrapan en tales pecados. Estos resultan en que el pecado sea echado al infierno. ¿A dónde va a ir el pecado? Al infierno. Si esta mano hace que ande robando, ¿qué le dice en esta hipérbole? Córtala para que ya no robe. Es mejor que esta mano se vaya al infierno y no todo tu cuerpo. De esta manera, hermanos, Dios nos está enseñando que aprendamos a guardar el corazón. Lo que hay aquí, hay que sacar pensamientos sucios, pensamientos negativos, pensamientos que vienen a corromper nuestra vida. Hay que sacar lo que hay en el corazón, hermanos. Todo lo que está estorbando. Por eso dice claramente, esto resulta en que el pecado sea echado al infierno. Pablo también nos advirtió que huyamos de la fornicación. Así que desecha cualquier pensamiento lujurioso que lleve al adulterio. Más bien guarda tu corazón y mantente puro. Huye, vete y no cometas el pecado. Esto es lo que el apóstol está enseñando, hermanos. Que mejor huir. Recuerden a José, cuando la mujer de Potifar vino para estar con él. ¿Qué hizo José? Huyó. Aunque la mujer se quedó con su capa y lo acusó y fue preso inocentemente, pero aún ahí Dios lo usó y lo sacó adelante y lo puso en lugar donde Dios lo quería poner, a pesar de cualquier problema, cárceles
vituperios que pasó, pero llegó a donde Dios quería porque obedeció, huyó de la tentación. Cuando esté así, huye, es lo que dice el apóstol. Así que dice, Pablo también advirtió que huyamos de la fornicación en 1 Corintios 6:18. Así que deseche cualquier pensamiento lujurioso que lleve al adulterio, y más bien guarda tu corazón y mantente firme, puro. Esto es lo que dice, guarda tu corazón. El proverbista dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Del corazón llegamos a la presencia de Dios. Dios quiere que saquemos todo eso que está estorbando, que está impidiendo que lleguemos ante la presencia de nuestro Dios. El libro de Efesios, discúlpenme los ojeos, hermanos, pero Efesios 5:21 dice claramente, sometaos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La casada esté sujeta a su propio marido, como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetos a su marido en todo. Instrucciones en Efesios 5:21 al 30. Respecto, dice, a la relación de esposo, de esposa y esposo, comienza con el mandato del que el cristiano se someta uno a otro por reverencia a Cristo. Someternos unos a otros por reverencia a Cristo. La base de las acciones de tanto el marido como la esposa es seguir el ejemplo de Cristo, que es el Salvador de la iglesia, que dio su vida por ella. Esto significa que la esposa se trata a su esposo con el mismo respeto que la iglesia tiene por Cristo. Después de todo, su esposo tiene la responsabilidad de dirigir, de cuidar, de proveer para la familia, tal como Cristo lo hace con la iglesia. Esto no significa que la esposa es inferior, sino que reconoce el papel y la responsabilidad de su esposo en el hogar. Tanto la autoridad como la sumisión brinda diferentes oportunidades para servirle a él. El valor de una persona no está determinada por su papel. La atención se centra en el servicio, no en el poder. Escúcheme. La atención se centra en el servicio, no en el poder, la autoridad que tiene, sino aprender a servir uno a otro por amor, despojando la autoridad de su control y a la sumisión de su humillación. Amén. Aprender a someternos, aprender a sujetarnos, aprender mutuamente, hermano, a servir el uno al otro. Esto es lo que Dios nos está enseñando, que la mujer respete a su esposo, pero aquí debe ser mutuamente, hermano. Tanto el hombre como mujer tiene que haber un respeto el uno al otro para poder seguir buscando la guianza de Dios en nosotros. Dios está dispuesto, hermanos. Dios está listo. ¿Estamos nosotros dispuestos a que Él obre en nuestras vidas? ¿Estamos dispuestos a que Dios obre en nuestras familias? ¿Está dispuesto que Dios haga una obra, hermanos? Cuán importante, hermanos. Ustedes que están aquí, como dice su palabra, instruye a aquellas familias jóvenes, hermanos, que traen a sus hijos a la iglesia y vienen acompañados con ellos. Por eso dice el predicador, instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Hay que aprender a instruirlos en el camino de Dios, enseñarles, hermanos. Llegan a una edad ya que toman decisiones y se apartan, hermanos, pero ya ellos van a dar cuenta. Ya usted cumplió con su trabajo, ya usted cumplió con su responsabilidad, enseñarles el camino de Dios. Ya si ellos se pierden es porque ellos quieren, ya está fuera de tu alcance. ¿Qué tenemos que hacer? Solamente orar, interceder, que Dios obre en sus vidas. Ese es nuestro trabajo, orar, interceder,
que Dios sobre en sus vidas. La última porción de 5:25 de Efesios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, y habiéndola purificado el lavamiento de agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como su mismo cuerpo. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El término general: el hombre tiene una necesidad de ser respetado y la mujer necesita ser amada. El amor proporciona a la esposa un sentido de seguridad, así como el respeto proporcionado al marido, afirmación emocional. El amor que se muestra a una esposa es un amor desinteresado que busca la mayor bien para ella. Cristo es el modelo. Él eligió servir a su esposa, la iglesia, y edificarla. Este es el modelo que nos enseña el apóstol Pablo a los Efesios. Si bien la mujer puede cuestionar su necesidad de someterse, el hombre puede luchar con el desafío de vivir a la altura del ejemplo de Cristo. Esas normas se centran en el sacrificio personal y en dar prioridad a las necesidades del otro. Mostrar este tipo de amor y preocupación beneficia al esposo, ya que su necesidad es de afirmación, respeto, incluso amor. Sí, amor se satisface el uno al otro. Esto es lo que dice Efesios a los esposos. Por último dice: algunas parejas están atrapadas en el ciclo de disfunción. Él no siente que ella respeta su arduo trabajo, por lo cual se retrae emocionalmente. Ella no se siente amada, así que su falta de seguridad le lleva a la insatisfacción. Por lo general, uno de los dos debe reconocer el ciclo de disfunción y dar primer paso para poner fin a este ciclo destructivo. Aquí es donde se rompe la relación. Escuchen: algunas parejas están atrapadas en un ciclo de disfunción. Él siente que ella respeta, él no siente que ella respeta su arduo trabajo, por lo que se retrae emocionalmente. Y ella no se siente amada, así que su falta de seguridad la lleva a la insatisfacción. Por lo general, uno de los dos debe reconocer el ciclo de disfunción y dar el primer paso para poner fin a este ciclo destructivo. Con la ayuda de Dios, el ciclo de amor y respeto se puede restaurar. Aquí, en este sitio, hermano, se encuentran muchas familias. Aquí en este ciclo se encuentran muchas familias, hermano, que prefieren buscar el divorcio que buscar de una manera ser reconstruidos. Mire, simplemente, hermanos, ahora que hizo frío, hermanos, yo metí muchas macetas para adentro de mi casa y las tenía ahí en la sala, en una esquinita ahí, tapadas ahí, no se miraba, ahí estaban en los sofás y te escondían. Bueno, yo no las miraba, pero pues mi esposa que está todo el día y las miraba. Y entonces yo las tenía ahí, hermanos. Y pues no las había sacado. Ahí están las plantas tan bonitas. ¿Por qué creen? Se estaban muriendo. Les faltaba el sol, les faltaba el aire puro. Ayer que las saqué todas tristes, por falta de aire, por falta de sol. Creemos, hermanos, son de afuera. Yo las tenía adentro. No todas las plantas son de adentro. Hay plantas que necesitan sol, necesitan el aire, respirar. Yo las tenía ahogando dentro de la casa, hermano, y las tuve que sacar. Hasta el chile, hermano, se me estaba secando. Pero sin embargo, ayer el día auxilio lo saqué para afuera.
para sacarlas y agarrar aire, sol, hermano, para que revivan. No se han muerto, pero van a revivir. Pero sin embargo, se estaban entristeciendo, se estaban poniendo las hojas amarillas, se estaban decayendo porque les faltaba. Así a veces son las familias, los matrimonios, hermanos. Hay algo que falta. Y en vez de accionar para reconstruir, las dejamos en el mismo lugar para que se acabe. Y esto es lo que nos dice Dios en esta. Por lo general, uno de los dos debe reconocer el ciclo disfuncional y dar el primer paso para poner fin a este destructivo ciclo. Con la ayuda de Dios, el ciclo del amor y respeto se puede restaurar. Dios diseñó el matrimonio para hacer una relación gratificante para toda la vida. Para que esto suceda, la pareja debe comprometerse a mantener la pureza, la fidelidad en su matrimonio. Las relaciones matrimoniales es un reflejo de la relación entre Cristo y la iglesia. Así que, hermanos, ¿qué nos queda a usted y a mí? Orar, interceder y buscar la voluntad de Dios. Que sea Dios guiándonos, dirigiéndonos, hermanos, y no actuemos nosotros. Vamos a permitir que Dios venga y actúe en nosotros. Porque les digo, destruye el matrimonio, se destruye la iglesia. No solamente a los líderes, simplemente cualquier matrimonio que esté dentro de la iglesia es destruido, hermano. ¿Qué es lo que sucede? Toda la familia es lastimada y herida. Y en vez de buscar a Dios, se apartan de Él. Yo simplemente en esta mañana les animo. Vamos a buscar a Dios, que Él nos guíe, que nos dirija y que nos enseñe. Que sea Dios en nuestras familias, que sea Dios en nuestro hogar, que sea Dios en nuestro trabajo, que sea Dios en todo lo que hacemos. Por eso dice la palabra, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En esta mañana venimos delante de tu presencia. Venimos buscando la guianza de su Espíritu Santo. Venimos presentando delante de usted. Sabemos, Dios, que somos imperfectos. Sabemos, Dios, que te hemos fallado. Ayúdanos, Dios, en cada de nosotros, en cada familia nuestra, Padre. Aquellos padres de los nuestros, Padre, que no están aquí, Señor. Te pido, Dios, que sigas obrando, que sigas tocando, que sigas restaurando, Señor. Nuestro deseo, nuestro anhelo, es que estemos juntos, adorándote, bendiciéndote, Señor, con un corazón sincero, buscándote a ti, Señor, que usted nos guíe, que usted nos enseñe y que usted nos dirija. En esta mañana, Padre, yo vengo orando por las familias, yo vengo orando por los hogares, yo vengo orando por los jóvenes, por los niños, por los ancianos, Padre, por cada familia representada, Señor, dentro de la iglesia, Señor. No solamente de este lugar, la iglesia en general, Padre. Yo vengo intercediendo por las familias, por los hogares, por los matrimonios, Padre. Que usted venga ayudándolos, Señor, a fortalecer, Señor, a levantarse firmes, Padre. De una manera, Señor, que usted sea glorificado. De una manera, Dios, que usted sea exaltado. Padre, en este momento, Padre, yo vengo intercediendo por aquellos heridos, por aquellos lastimados, por aquellos que están, Señor, en tu corazón, por matrimonios quebrantados, por matrimonios rotos, Padre. Yo te pido, Dios, que usted venga obrando, que usted venga restaurando, que usted venga sanando, Señor, toda herida, Señor, sane completamente. Venga, Señor, a poner su sanidad sobre sus vidas, que podamos buscarte con libertad. Aquellos jóvenes, aquellos niños que han vivido en esta relación, Padre, de un matrimonio destruido, yo te pido, Dios, que usted venga sanando sus heridas, que usted venga restaurando sus vidas, que puedan buscar, Señor, la guianza tuya y aprender a perdonar.
para deshacerse de todo aquello que les estorba. En este momento intercedo por estas familias, intercedo por este grupo y aquellos que me escuchen ahí en su hogar, Padre. Yo sigo intercediendo por ellos, que tú obres en sus corazones, que tú obres en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, de una manera maravillosa, restaurando, sanando y bendiciendo, para que usted, Señor, sea glorificado, para que usted sea exaltado. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te doy gracias porque vives y reinas por siempre. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te pido todo, que vengas obrando tu perfecta voluntad. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento, hermanos.